Hola, bienvenidos a una Polimedia más. Mi nombre es Franklin Fung. Abordaremos el espacio curricular de Matemáticas 3, correspondiente a un 10º grado de BCH. Unidad 2, Geometría Analítica, Lección 4, Hipérbola. Específicamente la clase número 2, Asíntotas de una hipérbola. Página 46 del libro del estudiante. Como introducción tenemos el objetivo a alcanzar en esta polimedia. Graficar hipérbolas con centro en el origen y con focos en el eje X dada la ecuación estándar. Como contenidos conceptuales, asíntotas de la hipérbola. Vamos a recordar la ecuación que describe una hipérbola y es la siguiente: x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado. Todo esto igualado a 1. Recordemos de que a y b tienen que ser números enteros positivos y que a es mayor que b. Aquí tenemos descrita lo que es una hipérbola. Tenemos las dos ramas, tenemos estas dos asíntotas que vamos a analizarlas, cómo calcularlas. Tenemos el eje conjugado, el eje transverso que contiene los dos vértices y a la vez los dos focos. Muy bien, ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a analizar el ejemplo 4.1. En la ecuación x al cuadrado sobre 16 menos y al cuadrado sobre 9 igual a 16, vamos a encontrar los focos y los vértices de la hipérbola. Además, vamos a encontrar la gráfica. Vamos a pensar en la solución. Ya conocemos la forma estándar de la hipérbola, por lo cual es un buen avance, porque tendría centro en el origen y los focos están en el eje X. Recordemos de que la forma estándar es x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado, todo esto igualado a 1. Entonces, como tenemos la ecuación que nos plantea el ejercicio x al cuadrado sobre 16 menos y al cuadrado sobre 9 igualado a 1, podemos escribirlo en su forma estándar, convirtiendo ese 16 a 4 al cuadrado y ese 9 a 3 al cuadrado. Por consiguiente nos quedaría x al cuadrado sobre 4 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 3 al cuadrado igualado a 1. Donde vean, el valor de a evidentemente sería 4. Y por acá el valor de b claramente se observa que sería 3. Y recordemos que para obtener el valor de c nos quedaría c al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 más 3 al cuadrado es 9, es 25. Raíz de 25 es 5. Por lo tanto, el valor de c es 5. Estos valores de a, b y c son los que vamos a ocupar para encontrar vértices y focos. Entonces, iniciamos. Los vértices de la hipérbola, como está centrado en el origen 0,0, pues nos quedaría más o menos el valor de a, 0. Es decir, vértice 1 sería el valor de a, 4,0, y el vértice 2 sería menos el valor de a, que es menos 4,0. Ya tenemos los dos vértices de la hipérbola. Veamos ahora los focos. Los focos necesitamos el valor de c, que sería más o menos el valor de c, 0. Es decir, 5,0 y menos 5,0. Tenemos vértices y tenemos focos. Ahora, algo muy importante y que vamos a implementar en otras secciones cónicas no lo realizamos, que el valor de x en la ecuación estándar, en esta de acá, si nosotros lo igualamos a 0, vamos a obtener dos valores para y. Y precisamente esos valores serían 3 y menos 3, si nosotros hacemos el despeje ahí. Ahora, ¿para qué van a servir estos valores de 0,3 y 0, menos 3? Evidentemente están en el eje y los vértices 4,0 y menos 4,0, al unir estos cuatro puntos, lo que nosotros vamos a formar es un rectángulo, trazando líneas rectas que pasen por estos dos puntos y líneas rectas que pasen por estos dos puntos. Entonces vamos a formar un rectángulo que se va a mostrar en la siguiente imagen. Veamos este rectángulo que les estaba hablando, este de acá. Bueno, antes de continuar vamos a ver que aquí está graficado lo que es el vértice, menos 4,0, vértice 1 y vértice 2, 4,0. Y los dos focos también ya están ubicados, menos 5,0 y 5,0. Y aquí tenemos la ecuación estándar. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con estas asíntotas? Que es lo que nosotros queremos descubrir. Precisamente estas asíntotas son dos rectas, que son y igual a 3 sobre 4 x y y igual a menos 3 sobre 4x, que pasan por el origen y por los vértices del rectángulo formado.
y que se convierten en realidad asíntotas de la parábola. Se trazan las dos ramas de la hipérbola pasando por los vértices obligatoriamente y aproximándose a las asíntotas lo más cercano posible, pero sin tocarlas. Entonces, quiero que destaquemos algo muy importante en estos asíntotas. Las asíntotas son estas dos rectas, son 3 y 4, pero ¿quiénes son 3 y 4 en realidad? Fíjense que en realidad son los valores de A y B que nosotros encontramos en un inicio, que nosotros definimos. ¿Y para qué construimos este rectángulo? Pues para auxiliarnos a construir las asíntotas que precisamente van a pasar por los vértices de ese rectángulo. Y algo muy importante es que las asíntotas no son parte de la gráfica de la hipérbola, pero sí nos sirven muchísimo como referencia para trazar la gráfica, para que esa gráfica de la hipérbola se acerque lo más posible a lo que son las asíntotas. Y las asíntotas se realizan gracias al rectángulo. Muy bien. El segmento de recta con extremos en los vértices de la hipérbola se llama eje transverso y el segmento con extremos 0,b y 0,-b se llama eje conjugado, que lo vamos a ver por acá. Este es el eje transverso. Algo muy importante del eje transverso es que va a contener a los vértices y a su vez va a contener a los dos focos. Y el eje conjugado pues va a contener a los dos puntos 0,b y 0,-b. Ese valor de b para eso nos sirve, para encontrar los extremos del eje conjugado. Extremos se dice relativamente, pero en realidad puede construirse ese eje indefinidamente. Los extremos de los ejes transversos y conjugados sirven de referencia para trazar el rectángulo auxiliar y luego las asíntotas de la hipérbola, como se muestra en la figura que teníamos por acá. Al rectángulo formado, algo muy importante esto, el rectángulo formado se le llama rectángulo auxiliar y sirve de referencia para trazar las asíntotas de la hipérbola. Muy bien, entonces veamos otro ejemplo para ir afianzando un poquito más los conocimientos. Trace la gráfica de la hipérbola y nos dan la ecuación x al cuadrado sobre 25 menos y al cuadrado sobre 4 igualado a 1. Identifique sus focos, vértices, eje conjugado, transversal y las asíntotas. Muy bien, entonces como solución tenemos la ecuación estándar y la podemos reescribir expresándolo como una potencia de exponente 2. 25 lo podemos expresar como 5 al cuadrado y 4 como 2 al cuadrado. Entonces nos quedaría x al cuadrado sobre 5 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 2 al cuadrado igualado a 1. Por ende, podemos calcular valores de a, b y c, definitivamente. Los valores de a es 5, valores de b es 2, aquí están claritos, a y b. Y el valor de c pues se obtiene de tener c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. A al cuadrado es 5 a la 2 es 25, más 2 a la 2 es 4, 25 más 4 es 29 y sacamos la raíz cuadrada. Entonces este es el valor de c. Recuerden que sale de acá en realidad. Perfecto, entonces ya tenemos los vértices de la hipérbola que son a, 0 y menos a, 0. 5,0, vértice 1 y vértice 2 menos 5,0. Perfecto. Ahora podemos calcular lo que son los focos. Los focos son desde el valor de c, que sería raíz de 29,0, el foco 1, y el foco 2 es menos raíz de 29,0. Si lo queremos expresar en números decimales tendría que ser 5.4 creo aproximadamente. Lo pueden calcular. Haciendo x igual a 0 en la ecuación obtenemos los puntos 0,2 y 0,-2. Esto vamos a recordar para qué es importante hacerlo. Pues precisamente para construir ese rectángulo que nos ayuda a construir las asíntotas. Con los puntos 0,2 y 0,-2 en el eje Y y los vértices que ya estaban definidos 5,0 y menos 5,0 se forma el rectángulo que nosotros queremos, como se muestra en la figura siguiente, la que les voy a mostrar. Y pues las asíntotas serían y igual a 2 sobre 5 por x y y igual a 2 sobre 5 por x. Pero podrán decir, ¿y dónde salen las asíntotas? Pues algo muy importante, pues como es una recta siempre va a iniciar con y y va a terminar con x. Pero estos valores de la fracción, pues precisamente fíjense que es a y b. Primero b y luego a. O mejor dicho, b sobre a.
que algo lo vamos a concluir más adelante. Pasemos a la gráfica sin antes mencionar los extremos del eje conjugado, que son 0,-2 y 0,-2, que salen de hacer x igual a 0 en la ecuación estándar y despejar para y. Y encontrar esos valores de y, evidentemente. Muy bien, entonces si veamos la gráfica, aquí la tenemos. Aquí tenemos el rectángulo auxiliar, tenemos el eje conjugado y el eje transverso. Tenemos los dos vértices 5,0 y menos 5,0, los dos focos, negativo raíz de 29 y raíz de 29,0. Tenemos las dos asíntotas, menos 2 sobre 5 por x y por acá está y igual a 2 sobre 5 por x. Y nuestra ecuación estándar. Perfecto. Entonces fíjense bien, todos los elementos que nosotros extraemos de la ecuación pues son los que nos ayudan a graficarla. Entonces fíjense bien, algo muy importante, hipérbole con focos en el eje X y con centro en el origen. Algo muy importante, que tienen que estar esos focos en el eje X. Tenemos la ecuación x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Corresponde la hipérbola con centro 0,0, vértices a, 0, como lo venía mencionando, y menos a, 0. Focos 1 y 2, que serían c,0 y menos c,0. Donde, pues evidentemente este c sale de c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y la longitud del eje transversal es 2 veces la medida de a. Y sus extremos serían a, 0 y menos a, 0. La longitud del eje conjugado pues es 2b y sus extremos son 0,b y 0,-b. Y algo muy importante, y es lo con lo cual quiero concluir la clase, las asíntotas de la hipérbola están definidas por las ecuaciones y igual a b sobre a por x y y igual a menos b sobre a por x. Esto es muy importante para definir las asíntotas y pues por ende ayudarnos a graficar lo que son las hipérbolas pasando por los vértices. Entonces recuerden, las asíntotas van a estar definidas siempre b sobre a por x y menos b sobre a por x. Y pues les propongo 4 ejercicios para que puedan practicar en la comunidad de sus casas, trazar la gráfica de las siguientes hipérbolas y además identificar vértices y focos, eje transversal, conjugado y pues las asíntotas que ya acabamos de concluir, que es y igual a b sobre a por x y y igual a menos b sobre a por x. Y siempre les propongo las soluciones para que puedan comprobar sus ejercicios. Recuerden que lo que queríamos era concluir lo de las asíntotas para poder ahorrarnos un poquito de tiempo, porque hay otros procedimientos para poder realizar y mejor dicho encontrar las asíntotas, pero les proponemos la opción mucho más fácil para ustedes. Muy bien, entonces como conclusión tenemos los objetivos alcanzados. Graficamos hipérbolas con centro en el origen y con focos en el eje X, dada la ecuación estándar. Contenido conceptual desarrollado, asíntotas de la hipérbola. Bibliografía, pues, libro de texto del estudiante, matemáticas 1º grado, guía del docente, matemáticas 1º grado. Y las autorías, pues, mi nombre es Franklin Fung, mi correo electrónico frank13fung@gmail.com. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.